Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro. Hoy inicialmente tenía pensado hablarles y nada más sobre autoestima. Sobre autoestima, no se preocupen, no de las personas, de autoestima nacional. Sin embargo, el día de hoy en la mañana me cayó en suerte leer algo que debo comentarles y que va totalmente relacionado. Estoy al 23 de febrero del 2023 y hoy en la mañana, al abrir el periódico, me encuentro una columna publicada, firmada por el director del periódico El Financiero, el señor Enrique Quintana. El título es AMLO gana la batalla de las narrativas. Se refiere evidentemente al asunto del juicio a García Luna, a Genaro García Luna, y que haya terminado en la declaración de culpabilidad en los 5 delitos que se le imputaban. Dice, entre comillas, lo que dice Quintana: pocos hechos pueden ser tan productivos para la narrativa que ha construido AMLO. Insiste en que no se condena a García Luna, sino a México en su conjunto, ¿no? Yo quisiera decir, no se está imponiendo no está ganando una narrativa, se está imponiendo la verdad en ciertas narrativas hegemónicas. De alguna manera lo que está ocurriendo es que nos están alcanzando los hechos. Hay que tener cuidado porque desde hace un rato, desde un discurso neoliberal, hegemónico, se viene empleando mal la idea de las narrativas como si fueran sinónimo de mentiras. Las narrativas no son mentiras, las narrativas son otra cosa. Quintana dice que no sabe bien a bien si debía ser o no debía ser declarado el hombre Genaro García Luna culpable. Lo sugiere, no se atreve a decir que no sea correcto, y se atreve, eso sí, a querer vender la siguiente argucia: narrativa igual a cuento. No, la narrativa efectivamente es una manera de discurso que tiene que ver con la ficción, y en español usualmente usamos como sinónimo narrativa de ficción y ficción de mentira. Ficción no es mentira. La ficción es una manera que tenemos los seres humanos de organizar la realidad, los hechos que ocurren en la realidad, y darles cierta explicación. Es decir, lo que tratamos de hacer es de ligar, de tramar, imaginen ustedes un hilo, determinados hechos, para tratar de darles una explicación. La narrativa oficial de los gobiernos neoliberales tiene un rato que se está cayendo. Cuando un señor como Enrique Quintana dice que gracias a lo que ocurrió en Brooklyn, la narrativa que está construyendo AMLO va ganando, pues pareciera que no se dio cuenta de lo que ocurrió en julio de 2018. Es decir, cuando se obtuvo una votación avasalladora a favor, digamos, de esa explicación de lo que nos estaba ocurriendo y una opción de solución. La narrativa oficial, insisto, de los gobiernos neoliberales y de todos los medios que le acompañan, es decir, la mayoría, implicaba algo terrible, y arranco con una conclusión. Implicaba que todos los problemas que pudiera tener nuestro país tenían como origen a los mexicanos mismos. El conservadurismo nunca se ha llevado bien ni con el patriotismo ni con el nacionalismo. El conservadurismo es, por decirlo rápido, fundamentalmente malinchista. Y ojo, yo entiendo perfectamente bien que el malinchismo, la palabra malinchista, es en sí misma malinchista. Pero bueno, ¿cómo explicarlo? Miren, hace 14 años, el día de la bandera de hace 14 años, en 2009, Felipe Calderón Hinojosa, el señor que se ostentaba como presidente de la República en ese entonces, salió a proclamar una serie de arengas. Encaró al respetable y le pidió que hiciéramos frente a lo que él veía como los dos grandes problemas que enfrentaba la nación, que eran, pero por supuesto, el crimen organizado y, en segundo lugar, el contexto internacional de crisis económica.
Y luego dijo algo que voy a leerles textualmente. Dijo: hagamos que la bandera mexicana ondee siempre gallarda y orgullosa sobre la patria, una patria a la altura de nuestra historia. Repito, una patria a la altura de nuestra historia. Seguramente lo que el hombre estaba diciendo tenía nada más propósitos retóricos, chafas, pero propósitos retóricos. No obstante, yo sí me aventuré a hacerme la pregunta: ¿estará México o estaba México en ese momento a la altura de su propia historia? Esta es una pregunta que podría parecer retórica y no lo es. Si entendemos estar a la altura de la propia historia, algo así como ser consecuente con o estar acorde con, pues resultaría difícil negarlo. Es decir, una entidad, estarán ustedes de acuerdo, cualquier entidad es el resultado de sus causas y sus circunstancias. Supongamos que esa entidad es no un país, no una sociedad, supongamos que es una amiga que se llama Eufrosina. Si Eufrosina lleva 30, 35 años desayunando guajolotas, para los legos no chilangos, conviene decir que las guajolotas son tortas de tamal, y comiendo hamburguesas, comida rápida, y cenando quecas de chicharrón prensado, pues resulta un tanto cuanto gratuito si una noche se para frente al espejo y dice: Dios mío, ¿por qué estoy tan gorda? Pues bueno, está siendo consecuente, estará estando a la altura de su propia historia, ¿no es cierto? De igual manera, si nosotros hoy nos preguntáramos: diablos, ¿por qué México perdió la mitad del territorio nacional? ¿Por qué no puedo instaurar un banco del bienestar y explotar los recursos naturales de Arizona? Pues bueno, porque en 1848 perdimos la mitad de ese territorio y tenemos que ser consecuentes con esa historia. El problema no es esa inconsecuencia, el problema es cuando, no sé, Eufrosina o México se sienta fatal o se crea fatalmente gorda. Eufrosina no es fatalmente gorda, ni México es fatalmente perdedor. Es decir, no tiene que ser así. Ha habido momentos en donde se han tomado decisiones, ¿no es cierto? Si Eufrosina, y brinco entonces ahora de la entidad a la identidad, un buen día decidiera no quejarse de su gordura, sino plantarse muy oronda frente al espejo y proclamar que gordura es hermosura y sentirse muy guapa, pues bueno, ustedes seguramente me dirán que no es así. Yo les digo: bueno, vean las 3 gracias de Rubens o su Venus en el espejo. La cuestión de si ser gordo es hermoso o no es hermoso es una cuestión subjetiva y es cultural. Claro, ojo, podrá sentirse Eufrosina muy guapa, pero eso no evitará que siga utilizando tallas extra grandes o incluso que tenga que tomar aire cada que suba algunas escaleras. El neoliberalismo llevaba un rato haciendo que México se sintiera fatalmente perdedor. Voy a partir de algunos ejemplos. No sé si ustedes recuerden, pero José López Portillo, quien llegó a la presidencia de la República después de ganar unas elecciones en las cuales compitió con nadie y ganó, echó a andar una consigna que era: la solución somos todos. Después de la debacle económica que vino de triste recuerdo, su sucesor, Miguel de la Madrid, llegó con la propuesta no de la renovación moral del gobierno, dadas las evidencias de la corrupción que se había desatado durante el sexenio de López Portillo. No, propuso la renovación moral de la sociedad. Claro, de ahí estábamos a un paso de lo que luego se generalizó y se permeó en la identidad nacional, que es la corrupción somos todos. Recuérdenlo, había campañas pagadas incluso por esta asociación de publicistas en donde nos hacían ver que todo mundo era corrupto y la solución, si estaba en todos, pues el problema también, ¿no? Entonces una persona, no sé, como Durazo podría ser corrupto, pero también el que le daba 10 pesos o 20 pesos a un policía. Este discurso permeó a tal grado, fue tan terrible esta manera de entendernos a nosotros mismos, de vernos al espejo, que en 2016, el sexenio pasado, llegamos al colmo de que el presidente de la República, el jefe de las Fuerzas Armadas, el mero del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, salió a decir
a decirle incluso a todos los secretarios, a la representante de los gobernadores, que ese día era la gobernadora de Sonora, pues que la corrupción era un asunto nacional, que la corrupción era una cuestión cultural y que nadie podía lanzar la primera piedra, que en asuntos de corrupción todo el mundo estaba involucrado y que nadie podía lanzar la primera piedra. Es curioso porque si ustedes lo recuerdan, pues queda claro que esto de lanzar la primera piedra tiene un origen bíblico. Quien utilizó esa metáfora fue inicialmente Jesús de Nazaret, con la única diferencia pues, de que se supone que en el relato bíblico Jesús de Nazaret era hijo de Dios, o sea, de alguna manera tenía la posibilidad de lanzar la primera piedra o de increpar a los demás. Peña Nieto me parece difícil que tuviera esa altura moral para poder decirle a todos sus compatriotas que no tenían la capacidad de lanzar la primera piedra. Poca gente repeló. Yo repelé en ese tiempo, escribí un texto en donde decía, pues, ¿cómo es posible que podamos vivir en un país en donde el señor presidente de la República nos insulte a todos? Nos dijo que la más viejita de tu casa es corrupta porque pues es mexicana. O los niños o los maestros de nuestros hijos que educan a nuestros hijos, en fin. Fue más allá, llegó a decir que la cuestión era un asunto más profundo y que era parte de la condición humana, es decir, que no había de otra, éramos corruptos todos. La entidad, cada entidad tiene una identidad que está necesariamente relacionada con su identidad y con su autoestima. Lo que estamos viviendo hoy, a diferencia de lo que sostiene el conservadurismo y la reacción, es un cambio fundamental en la identidad que tiene que ver con la manera en que entendemos nuestra historia. De alguna manera lo que está ocurriendo ahora es tratar de estar a la altura de nuestra propia historia. Es evidente que movimientos como la independencia nacional serían o hubieran sido impensables sin el surgimiento del patriotismo criollo. Con patriotismo me refiero evidentemente a este sentimiento de amor, de afecto que se tiene al lugar en el que uno está, en donde uno trabaja, en donde uno produce, en donde está la gente que uno quiere. Creo que es de Ramón López Velarde esta idea de que mi patria es lo que alcanzo a ver a través de mi ventana. De igual manera, la Revolución Mexicana encontró fondo ideológico en el nacionalismo mexicano, el cual es impensable sin figuras como Rivera o Siqueiros, en fin, los muralistas, Vasconcelos. Bueno, después de esta obscuridad neoliberal en donde todos éramos corruptos, y no solo corruptos, recuerden el asunto de ¿por qué los mexicanos no producen mucho? Pues porque son flojos, ¿no? Todavía hace muy poco hablábamos de la señora Laura Zapata y el un poco más documentado Guillermo Sheridan, en donde pues, hablaban de que el mexicano era flojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué diablos los mexicanos nos iba mal en la economía? Pues no porque estuviéramos mal gobernados o no porque el sistema económico internacional así lo tuviera determinado, sino simple y llanamente porque la mayoría de los mexicanos no le echábamos ganas, ¿no? Ante eso, lo que estamos viviendo es un cambio fundamental, y así como el patriotismo criollo fue fundamental para la independencia y luego el nacionalismo mexicano fue fundamental para la Revolución Mexicana, hoy nos encontramos ante el surgimiento de un neo-humanismo mexicano que da fundamento y cauce a la Cuarta Transformación. Lo que estamos viviendo es un cambio fundamental en nuestra identidad. Eso querrá decir que vamos a cambiar, estamos cambiando. Y repito, si vuelvo al caso de Eufrosina, no estamos a la altura de nuestra historia. No se trata solo de tomarnos el pelo y decirnos que somos lo máximo. En efecto, yo creo que el presidente de la República tiene razón cuando arenga cotidianamente y nos dice que la fuerza de nuestro país está en los valores de su gente, cuando nos dice que tenemos una gran riqueza y un gran fondo en la honestidad de las personas. Si esto no fuera así, yo nada más les digo, si esto no fuera así, no estaríamos donde estamos. Hemos soportado muchísimo, este país se está levantando de una manera
impresionante, los datos objetivos así lo dicen, y yo creo que ahora es momento de creérnosla. Es momento de creérnosla y sí, ni modo, de repartir culpas. Esto de repartir culpas parece que es negativo, ¿no? Normalmente se utiliza como no hay que repartir culpas. No, hay que repartir culpas. La culpa no es de todos. O hay unos más culpables que otros. El día de ayer, en esta reacción mala de la reacción o esta reacción infantil de la reacción, algunos voceros de Televisa decían que era un golpe terrible a Felipe Calderón, la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna. Sí lo es, evidentemente, qué perspicacia, pero también es un golpe terrible y no podemos dejar de subrayarlo a la credibilidad de sus voceros. Ayer yo oía que el señor Leo Zuckerman decía que esto es terrible para Calderón y no tenía la capacidad de recordar que él dijo que no le cuadraba que García Luna fuera culpable, porque, y esto me parece también importante subrayarlo y con ello termino. Ahora yo creo que deberíamos hacer una autocrítica. No era necesario que una corte en Brooklyn determinara lo que todos sabíamos. Si bien es cierto que hoy está muy, muy fresca la pregunta, ¿sabía o no sabía Calderón de lo que hacía su secretario? Me parece que debemos estar muy, muy pendientes de nosotros mismos y de nuestros recuerdos. La pregunta no puede ser si sabía o no sabía. Sabía porque se lo dijeron. Un general del ejército se lo dijo y lo encarcelaron por ello. En dado caso podríamos preguntarnos si lo creyó o no lo creyó, o podríamos preguntarlo por qué no lo creyó, o podríamos preguntar por qué hizo como que no sabía. Pero incluso la pregunta si sabía o no sabía es absolutamente irrelevante e impertinente. ¿Por qué lo digo? Porque todos los demás, nosotros lo sabíamos. Todos los demás sabíamos y fuimos copartícipes de esto. Y bueno que llegamos al hartazgo. Nuestra identidad está cambiando y de ello depende la continuidad de que nos siga yendo bien. Yo creo que es tiempo de vernos al espejo y reconocernos qué tan fuertes somos y qué tan viable es este país. Gracias, hasta luego.